Aquí, como podrán apreciar, dice, ¿no? La atención y educación de la primera infancia, A y P, constituye un pilar fundamental para el desarrollo humano integral y sostenido o sostenible. Tenemos una sigla allí que dice CINE 2011. Esta presentación explora, dice, los fundamentos, enfoques, desafíos, ¿no? De este campo esencial para garantizar que la equidad, inclusión desde el nacimiento de los niños. Y queremos saber qué significa cine. Da la impresión de ir al cine, ¿no? Observar una película de repente, pero no. Cine significa clasificación internacional normalizada de la educación. Esto ha hecho uso, o este programa ha hecho uso la UNESCO en el año 2011, obviamente, y tiene 3 puntos importantes, que son los conceptos del nivel internacional, sistemas de clasificación y mapas de programas y certificaciones educativas. Eso en términos más claros lo que nosotros comúnmente manejamos, ¿no? De que todos los componentes de la educación está dada de esa manera. Tal vez no que nos dice o no nos dicen clasificación internacional normalizada, pero sin embargo nosotros al término de cada grado, tanto en primaria o en inicial, en secundaria, tiene que ser certificada, ¿verdad? Para probar que efectivamente ha hecho los estudios respectivos. Es lo mismo, ¿no? En el nivel inicial. Entonces, ya tenemos conocimiento de ello. Pasamos a la siguiente, porque vamos a ir participando posteriormente. Quiero que presten atención. En el siguiente tenemos definición y contexto de la primera infancia. ¿Por qué es importante la primera infancia de los niños? Marco conceptual, dice, ¿no? La primera infancia comprende el periodo desde el nacimiento de los 6 años. Y sigue mencionando Cine 2011, ¿verdad? Etapa crítica donde se establecen las bases del desarrollo futuro. Se, se distingue entre estas dos cosas fundamentales. Educación inicial, enfoque pedagógico orientado al desarrollo integral. El siguiente, servicios de cuidado. En esta parte tomamos en cuenta atención a necesidades básicas y protección. Aquí a la primera infancia del niño, ¿verdad? También se considera como el enfoque integral, reconoce la interdependencia entre cuidado, salud y educación como dimensiones inseparables del bienestar del niño. ¿Por qué se dice enfoque integral? Quiere decir que a los niños nosotros tenemos que cuidarlos de manera integral, de manera holística. Nada puede estar aislado de todo su entorno. Todo lo que exista en su entorno tenemos que trabajar de manera integrada para que el niño se vaya formando su personalidad. Siguiente, por favor. Importancia del cuidado infantil de calidad. Se trata de 3 puntos importantes: desarrollo cognitivo, desarrollo socioemocional y el tercer punto es evidencia empírica. En el desarrollo cognitivo se toma en cuenta lo siguiente: los entornos son estimulantes durante los primeros años, influyen decisivamente en el desarrollo cerebral y las capacidades cognitivas. ¿Qué quiere decir de manera decisiva influyen en el desarrollo cerebral? Significa que el desarrollo cognitivo en aquellos años, ¿no? Jean Piaget, hablamos mucho de Jean Piaget, él es el autor del desarrollo cognitivo y nos dice y describe que los niños construyen su aprendizaje o su conocimiento
y comprensión del mundo a través de una serie de etapas. Cada una tiene sus propias características. Por lo tanto, se puede decir de que si nosotros no le damos los materiales, no le damos eh, los ambientes sanos, la estimulación temprana y todo lo demás, lo que concierne a la formación integral de los niños, entonces vamos a tener consecuencias en ese niño en la etapa infante y en la etapa de la niñez y hasta la juventud y hasta la adultez, ¿verdad? Esto también nos recuerda siempre la UNESCO. Recuerden que la UNESCO siempre trabaja, pues, ¿no? Como una organización internacional, velando por la integridad, la seguridad y los derechos del niño. Pasamos desarrollo socioemocional. ¿Por qué es importante cuidar la parte emocional de los niños? Tanto infantes, tanto niños de primaria, secundaria, adultos, así como ustedes, como yo. Cuán importante es estar tranquilos en paz. Entonces nos dice, la calidad de las interacciones tempranas establece patrones de regulación emocional y habilidades socioemocionales o sociales fundamentales. En este campo hay muchos autores que hablan de la emocionalidad. Últimamente muy de moda está Vizquerra. Vizquerra es un docente catedrático que enseña en una de las universidades de España. Y últimamente, pues, han tomado mucho en cuenta sus teorías. Obviamente, cada autor trabaja en función de otros autores, van mejorando. Así es la ciencia, ¿no? Se va mejorando, por eso se dice la sociedad del conocimiento. Entonces, la parte emocional es importante y en las edades tempranas tenemos que cuidar desde el vientre de la madre, desde que nace, desde que está infante, desde que es, perdón, cuando llega a la primaria, secundaria, en el hogar. Entonces nosotros, los docentes, auxiliares, tienen la misma función de cuidar ese tema que es tan importante, la emocionalidad de los niños. ¿Con qué y de qué manera? Con el trato. Tercer punto dice evidencia empírica. ¿Por qué y qué es la evidencia empírica? Estudios longitudinales demuestran que niños que asisten a centros de alta calidad muestran mejor ajuste escolar, dice, ¿no? Mayor autorregulación y mejores indicadores de primaria académicos en el nivel de primaria o puede ser superior, ¿no? ¿Esto cómo se logra? A través de la observación. Recuerden que la observación es una herramienta o un, un instrumento, vamos a llamarlo, un punto más importante. A través de la observación puedo ver si el niño está triste, está alegre, está distraído o está pensativo o está meditabundo. No sé, todas las tristezas, todas las emocionalidades que pueda expresar o como también la alegría, la felicidad, el salto, el grito, ¿no? Las ganas de correr, saltar, brincar. Entonces, en esta parte que dice evidencia empírica, recuerden, la evidencia empírica es la observación que siempre debemos tener presente en todo momento cuando estamos con los niños. Ustedes que son auxiliares de educación y tratan con los niños, entonces hay que tomar en cuenta la observación, que es una parte más importante, ¿no? Es directa, es experimental, porque los niños van haciendo, van construyendo, van jugando, van saltando y brincando, y ustedes pueden ver cómo brinca, cómo salta, eh, respetando a su compañerito, poniéndose empáticos con su compañerita o con su compañerito, o de repente tienen juegos bruscos a través de la observación. Ustedes pueden detectar lo bueno, lo malo o lo regular o lo excelente de cada niño. Siguiente, por favor. Y acá presentamos un cuadrito, desarrollo del niño, dice, ¿no? De 0 a 6 años. Para los auxiliares de educación,
Obviamente de 0 a 6 meses no lo van a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Porque, pero sin embargo es importante por lo menos que se mencionen las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de este cuadro? Desarrollo motor, desarrollo cognitivo, desarrollo del lenguaje y desarrollo social. Sin embargo, del tiempo de 2 a 4 años en este cuadro, dice, ¿no? Aprende a montar en bicicletas o patinetas. Quiere decir, el niño de 2 a 4 años ya puede hacer eso en el aspecto de desarrollo motor, ¿sí? Y también en el aspecto cognitivo puede prestar más interés por el dibujo, pintar, trazar, ¿no? Representar las figuritas que ellos han visto o las imágenes que ellos han visto, lo pueden hacer con crayola, lápiz o hasta con témpera, con las manitos, ¿no? Le pueden hacer ustedes todo ese trabajo. En su lenguaje, ¿cómo es este niño de 2 a 4 años? Su lenguaje es prácticamente perfecto, va a depender mucho de qué hogar viene cada niño. Recuerden, a veces cuando son los padres primerizos, muchas veces no es el niño la que trae su lenguaje mal desarrollado, sino es el hogar, los padres, ¿no? Si es el primer hijo, dice papachito, lindo, pechocho, ¿verdad? Y eso genera que el mal hábito de pronunciar las palabras de la misma forma. El niño va a aprender de esa misma forma. Mamita, yo quiero agüita, quiero machanita, ¿no? Y eso el padre tiene que, la madre y el padre en el hogar tiene que evitar. ¿Y eso quién se lo va a decir? Las maestras, los auxiliares están en la potestad de hablar de manera positiva, de manera respetuosa, manifestarle que hablarle de esa manera a los niños lamentablemente le va a ir deformando el mal hábito, en vez de tener un buen hábito, va a tener pues que aprender mal, ¿no? Entonces, esto le va a traer consecuencias en la escritura en primer grado de primaria. ¿Por qué? Porque ellos van a hablar palito, ¿no? Por ejemplo, tu calito, hijito te he comprado, ¿no? Calito. Entonces no dicen carrito, sino calito. Bien. Y así como esto hay una serie de palabras que se va degenerando de lo normal, ¿no? A una pronunciación que no debe de ser lo correcto. En el aspecto social, la dimensión social, ¿cómo es el niño de 2 a 4 años? La época del por qué se pone, preguntó el niño de 2 a 4 años. ¿Por qué? Si tú le dices, vamos al cine, ¿para qué? ¿Por qué? O le dices, vamos a cocinar el día de hoy un locro de zapallo, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Eso no me gusta, ¿no? El por qué y por qué. ¿Para qué? ¿Por qué? Todo es el por qué, el para qué, ¿no? Y esta es la época de las rabietas también. Entonces hay que conocer las etapas de los niños, ¿no? Es por esta razón en este cuadrito se explica muy claramente, ¿no? Pero a su vez también de 2 a 4 años salta, brinca en el aspecto de desarrollo motor. Salta, brinca con habilidad, le gusta cantar, bailar. Ellos no tienen vergüenza. Si ellos aprendieron alguna canción o usted le enseña, ellos aprenden sin ningún problema. Pero cuando van perdiendo esa alegría, cuando alguien se ha burlado, cuando alguien le dijo, ah, lo hiciste feo, mira que te estaba saliendo el gallito, un ejemplo, o lo hiciste mal, entonces el niño nunca más quiere cantar. Y uno pregunta y dice, pero ¿por qué si antes cantaba? Ah, ¿en qué momento el adulto lo ha malogrado? ¿No? Hay que poner la palabra malogrado. ¿Por qué? Porque el niño solo no lo hace. ¿Sí? En ese aspecto, todos los auxiliares, los docentes, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el niño es frágil, es como una esponja, va absorbiendo todo, positivo, negativo, todo, pero debe de absorber más positivo que negativo, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que cuidar. En el aspecto cognitivo, ¿cómo es el niño de 4 a 6, perdón? Perfecciona el dibujo, se viste solo, gana en autonomía, quiere decir son autónomos. No, 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 yo me quiero poner, dice, no, no, yo quiero elegir esto, no, yo no quiero que me des eso, esto me gusta, ¿no? Ellos hacen prevalecer lo que les gusta, ese se llama autonomía, o se sienten, digamos, muy seguros de lo que quieren.
Y los dibujos que quieren hacer de igual manera, se viste, así se pongan mal, de repente se lo pusieron un poco torcido, no lo sé, pero se pusieron y ellos, para ellos está bien. Y ahí uno tiene que aprovechar muy bien, decirle, no decirle, ah, mira, tú dijiste que te pones tu ropa bien, pero está mal, mira que lo has hecho así. No, simplemente, qué bueno, excelente. Pero lo vamos a voltear esta partecita, se observa un poco con dificultad, medio torcido. ¿Está bien? ¿Te ayudo? Esa es la forma. Entonces el niño acepta, pero si uno le dice estaba mal, está mal, a pesar que tú has elegido, entonces para la siguiente vez ya no quiere vestirse solo. ¿Ves? En el aspecto del lenguaje, el niño de 4 a 6 es capaz de qué? De expresar emociones y pensamientos. A veces uno nota y dice, ¿no? Este niño se ha vuelto criticón. Pero no, ese niño va evolucionando. Mire que de 2 a 4 como era y ahora de 4 a 6 como ya estamos entrando en primer grado. Expresa sus emociones, sus alegrías. Ellos no miden, pero uno tiene que aprovechar ese momento para poder estimular más aprendizajes en el niño. De tal forma que si yo estimulo más, ¿no? Voy a tener mejores resultados si es que estoy con un primer grado de 6 años. Recuerden que los niños cumpliendo los 6 años ingresan a primer grado. Entonces, si la maestra o la auxiliar de repente desconoce las etapas del niño, entonces va a tener problemas. A veces, como son tantos, a veces se les viene palabras que inadecuadas, le dicen, ya, ponte tranquilo, un ejemplo, ¿no? Entonces el niño de repente tanto era participador, expresivo, ¿no? Daba a conocer sus pensamientos, sus ideas, empieza a retroceder, ya no quiere hacerlo, porque alguien le ha criticado o simplemente le dijo con palabra dura, ¿no? O ya, mucho hablas, un ejemplo, ¿no? Entonces eso no se puede hacer, ¿sí? En la dimensión, el aspecto social, ¿cómo es el niño de 4 a 6 en el aspecto social? Disfruta con los juegos en grupo, o sea, no es aislado. A eso se le llama comúnmente, las mamás dicen, no, es últimamente mi hijo se ha vuelto amiguero o amiguera, ¿verdad? Y es normal, niño que juega, niño que salta, niño que brinca, niño que conversa, que corretea, ¿no? Que disfruta en grupo, niño sano. Pero un niño aislado no juega, está sentadito por ahí o en su casa, no quiere salir, algo pasa con ese niño. Y inmediatamente el auxiliar, la docente, las madres, ¿no? O el padre tiene que estar atento por qué el niño está así. No es que me conviene que esté calladito, no, hay una preocupación. Hay que desarrollar a los niños cuando están calladitos, hay que invitarlos a que se integre al grupo, a que puedan disfrutar un juego o enseñarles en todo caso, ¿no? Cuando nosotros los profesores, tanto de primaria, de inicial, auxiliares, hacemos ese trabajo de juegos de integración. Entonces, aprovechar a que el niño se integre y a las madres hay que conversar también, ¿no? Que no los tengan encerrados a ellos solos, tienen que buscar. Si no tienen más hermanitos, pues tendrán que salir a un parque, socializarlos con otros niñitos, al cuidado de ellos, a la vista de ellos, que jueguen un rato y luego lo llevan, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Entonces, en este cuadrito, que en la siguiente clase, escuchen, estimadas señoritas y señoras, este cuadro de desarrollo del niño de 0 años a 6 años, vamos a volver a tomar en cuenta, a ver cuánto ustedes han investigado de ese cuadrito. Ese cuadrito les va a favorecer tremendamente para que ustedes puedan llevar con a cabalidad y con mucho éxito su función de auxiliares de educación, ¿sí? Tenemos entonces educación y cuidado, prácticas inseparables, dice. Como podemos observar en la imagen, niños jugando, ¿verdad? Interactuando, lo que acabamos de decir. Los juegos son, gracias, los juegos son en equipo, en grupo. Ningún juego es individual.
Porque no sería bueno el aprendizaje en este caso si es que, digamos, al niño le dejamos jugando solo. Puede jugar, por supuesto, pero ¿cómo tendrá que jugar? Así como en una ocasión yo observé un niño, ¿no? Decían, vamos a coger a ver, así, esta es mi muñequita, abre la puerta. Y hace ella, ¿no? Toca, toc, toc, toc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, imaginariamente, es un ejemplo que les hago, ¿no? Imaginariamente la niña jugaba sola, porque no tenía a nadie. Entonces me dio tanta pena que no era mi alumno, sino era una niña ajena, ¿no? Entonces le veo, le observé, por eso hablamos de la observación, cuán importante es la observación, o sea, un instrumento, ¿no? Como, eh, a ver, los instrumentos de observación son importantísimos. Entonces, la observación, ¿cómo puede darme a conocer que lo que pasa con el niño, lo que pasa con la persona, lo que pasa con cualquier ser que esté alrededor mío en mi contexto, puede darme signos? Entonces, al ver esta niña, conversé con la madre, que no era mi alumna, obviamente, de manera casual observé esto, ¿no? Entonces le digo, ¿usted cuántos hijos tiene, señora? Y me dice, no, ninguna, es la única niña, pero esa niña juega sola. Sí, me encanta cómo juega. Mire, la inocencia de la señora, ¿verdad? Que jugaba sola y le encantaba la madre porque no le daba complicaciones de bulla ni nada y eso estaba perfecto para ellos. Eso estaba mal, obviamente, desde el punto de vista pedagógico, porque tenía que interactuar, conocer otros amigos. A través del juego conoce, interactúa, explora más cosas, ¿verdad? Entonces, es importante, volviendo al tema, la educación y el cuidado, prácticas inseparables. La educación va de la mano con las prácticas, con las actividades para desarrollar de manera integral a los estudiantes. Es por esta razón, el concepto dice, la educación y el cuidado en la primera infancia son dos prácticas inseparables que deben abordarse de manera holística para garantizar el desarrollo óptimo del niño. ¿Qué es holística? Es un enfoque que, considerada en qué, en una realidad que no debe de ser solamente una parte, sino de manera integral. Por eso dice holística, un todo. Y muchas veces en las escuelas, ¿no? Hay casos, no digo todas las escuelas, a veces hay errores y no se hace de manera holística. Por eso siempre, no solamente ahora, antes, ahora siempre se ha hablado una educación integral, una educación, antes se decía globalizada, luego se decía articulada y ahora se dice holística, integral. O sea, educar al niño con todas sus potencialidades. Nada debe quedar pendiente, nada debe quedar aislado. Todo lo que está en su entorno, en su contexto, donde vive, donde interactúa, donde conoció los amiguitos en la escuela o donde va en las plazas, debe ser oportunidades de aprendizaje. Y para un niño pequeño con mayor razón, porque todo le está potencializando para cuando llegue a primer grado, va a tener un excelente desempeño ese niño. Y es por esa razón que se dice de manera holística, la educación debe de ser de manera holística. El enfoque integrado reconoce, dice, ¿no? Que cada momento de cuidado es una oportunidad educativa y cada experiencia educativa debe incorporar elementos de cuidado. Recuerden, cada experiencia de juego, o sea, cuando juega el niño, es una experiencia de aprendizaje para el niño. Imaginémonos que han jugado con los cubos, con las figuras. Eso, ellos están aprendiendo las formas de la figura. Y si juegan con elementos, igual, ¿no? Otros objetos, imágenes de repente, y van relacionando con el entorno donde leen, ¿no? Donde ellos interactúan. El círculo seguramente lo van a relacionar, un ejemplo, con el ventilador, porque tiene una forma redonda.
Entonces, este es un círculo también. Y eso es círculo, va preguntando el niño y uno le da respuesta. Y así él o ella va encontrando los juegos que realizó con los materiales estructurados o no estructurados, va relacionando con los objetos de su entorno. Y eso es un aprendizaje para el niño. ¿Qué tipo de aprendizaje será significativo? Ni siquiera hizo todavía una clase de figuras geométricas, sin embargo, ya sabe, ¿no? ¿Qué es ese objeto que ha jugado o ese material que juega? Ya son figuras, el triángulo, el círculo, el cuadrado, el rectángulo, etcétera, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Aquí tenemos a que algunos autores, si ustedes observan, y eso seguramente cada uno de ustedes le ha ido leyendo y sabemos de que eso pues mejora, nos aporta, ¿no? Los autores y referentes psicopedagógicos, Vygotsky, Piaget, ¿no? Pickler y lo demás. ¿Qué nos aporta Vygotsky? Que más usamos quizás a Vygotsky. Destacó, dice, la importancia del entorno sociocultural y la zona de desarrollo próximo, donde la mediación adulta facilita el aprendizaje. ¿En qué año lo dijo Vygotsky? Esto en el año 1978, ¿no? Entonces, ¿qué es, digamos, el desarrollo, el desarrollo sociocultural? El desarrollo próximo. Seguramente ustedes se preguntarán, y ya lo saben quizás, porque nosotros venimos trabajando, ¿no? Vygotsky siempre destaca esta parte, que todo aprendizaje es a través de la socialización. A eso se refiere sociocultural. Cuando habla cultural, pues todo lo que está en su entorno, pues es un momento para aprender el día a día. Puede ser en su casa, puede ser en la escuela, puede ser en el campo, puede ser en un cine, en una actuación, todo es para el niño es aprendizaje. A esto se le denomina pues entorno sociocultural y lo denomina también como zona de próximo desarrollo o zona de desarrollo próximo, ¿no? Piaget. ¿Qué pasa con Piaget? ¿Por qué siempre a Piaget lo tenemos que tener presente? Como había mencionado en el saludo, ¿no? Piaget fue, en primer lugar, un estudiante, o hizo estudios en biología, epistemología, y inicialmente quería probar cómo el niño se desarrolla, ¿no? Desde el vientre de la madre hasta los 18 años, obviamente, ¿no? Entonces, él prueba pues con su propio hijo en el embarazo de su esposa. De allí, de todas las investigaciones que él realiza, pues salen las etapas, ¿no? Del desarrollo. Es por esta razón les dije, lean el cuadrito y allí van a encontrar ustedes la respuesta, ¿sí? Bien, Amy Pickler, ¿qué dice? Enfatizó el rol del apego seguro y el vínculo afectivo como base para el desarrollo de la autonomía infantil. El apego, ¿qué es el apego para nosotros? El apego es cuando el niño siempre, o el niño o la niña siempre está presente, quiere ir con nosotros a todo lugar, quiere estar con nosotros, quiere participar, quiere jugar, quiere todo, ¿no? Entonces, a veces los padres no comprenden por qué estos niños se comportan de esa manera. Ya vete para allá, ¿no? La mamá o el papá quiere estar solo, quiere estar ahora últimamente que la tecnología está muy de moda. Entonces, también, ¿qué hace? Quiere tenerlo entretenido con el celular, con el tablet o con la computadora o de repente los dibujitos animados, etcétera. Sin embargo, eso es dañino. Debe ser todo lo contrario y eso es lo que tiene que promover un auxiliar, un docente. La tecnología no puede reemplazar a los padres. La tecnología no puede darle el cariño, el amor, la comprensión. La tecnología no le puede educar integralmente. La tecnología no le puede dar las emociones buenas
para el desarrollo integral de los niños. La tecnología no le puede enseñar los hábitos, eso que viene a ser la formación principal en los niños, ¿no? Y la tecnología no le puede dar los valores, los principios, que son la base de como ser humano, como personita que ellos se van formando para el futuro. Entonces, equivocados están las mamitas, los papitos, que la solución es darle un tablet, un celular, en la computadora o de repente el dibujito todo el día y lamentablemente el resultado, ¿cuál es? Cuando quieren corregir, cuando ya los niños están grandes, esos niños no le hacen caso ya, ¿no? No le dicen, quiero celular, quiero esto, si no, no hago, ya ponen condiciones. Y en el aula igual, ya no van como esos niños que fueron formados, pues, ¿no? Como antes. Es por esa razón, los teóricos hay que seguir promoviendo, hay que seguir hablando en las reuniones con los padres para que no le tengan de esa manera a los niños. ¿Y qué dice Bronfenbrenner? Desarrolló, dice, la teoría ecológica que reconoce los múltiples contextos micro, meso, exo y macrosistema que influyen en el desarrollo infantil. La teoría ecológica. Hay niños que les gustan, niños o niñas que les gustan las plantas, les gusta el medio ambiente, aprecian el medio ambiente. Hay niños que no. ¿Eso qué quiere decir? Que viene del hogar. Hay padres quizás no les gustan las plantas, no les gustan el medio ambiente, deterioran el medio ambiente. Entonces los niños no tienen la culpa de haber aprendido esas cosas negativas, sino es el adulto quien le ha, en todo caso, que le ha enseñado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como auxiliares, como docentes, no? Enseñarle a los niños el respeto a la naturaleza, el respeto al medio ambiente y el cuidado. Una cosa es el respeto y otra cosa es el cuidado. Respetar el medio ambiente significa, en el medio ambiente hay otros seres vivientes, la naturaleza, por ejemplo, están los árboles, están los animales, están otros seres vivientes. Y cuando yo deterioro, ¿qué va a pasar? Estos seres vivientes quedan sin nido, las plantas se secan y deteriora el medio ambiente, como se dice la palabra, se convierte en un ambiente contaminante. Eso es lo que tienen que aprender los niños. Y hay padres que no le enseñan tampoco a reciclar las basuras en el hogar. A los niños hay que enseñar desde pequeño. Al reciclar la basura, lo que es orgánico y lo que es inorgánico. Bien separado cada cosa para que el niño desde pequeño aprenda. Y de esa manera, cuando bota su basura, ¿no? Para el camión recolector, pueda saber el niño, esta bolsita es para los orgánicos y esta es para los inorgánicos. Y ese mismo hábito va a llevar a la escuela ese niño. No va a botar las cosas, los plásticos o las envolturas en su ambiente donde se sienta o en el lugar donde se sienta, ni debajo de la carpeta, sino sabe que en el hogar le han enseñado cosas positivas y entonces va a ser el primero en promover. Entonces cuán importantes son los teóricos y recordar siempre, y eso hay que poner en nuestras aulas, ¿no? Como recordatorio todo lo que es el cuidado ecológico de nuestra aula. Si hay pequeña, ¿no? Pequeño jardincito, enseñarle a los niños que cuiden, que echen agüita, que no lo pisen, que alguien de repente ha tirado alguna envoltura, que sepan ver, cuidar, ¿no? Y en el aula igual, ¿no? Cuidar de que no debe de estar nada de envolturas y no pueden ensuciar ellos porque llevaron alguna lonchera con comida de repente o de repente con frutas y a veces hay niños comen y tiran, ¿no? Y eso está mal, hay que corregir. Recordar a los teóricos por que ellos, preocupados quizás en aquellos tiempos, nos han dejado este legado y hay que usarlos para bien y para formar a los niños. Siguiente, por favor. Ejemplos de intervenciones exitosas. Acá nos nombra un poco,
Por ejemplo, un programa del año 1962, donde dice estudio longitudinal con seguimiento de más de 40 años. Demostró mejoras sostenidas en logros escolares, empleo y reducción de conductas antisociales. Otro, tenemos aquí experiencia de Reggio Emilia, enfoque basado en el protagonismo infantil, ambiente como terceros maestros, documentación pedagógica como herramienta reflexiva. Cuando hablamos de ejemplos de intervenciones exitosas, hablamos de que los auxiliares también pueden hacer intervenciones exitosas, como por ejemplo yo cuando hablaba hace unos momentos, y es para poder hacer no será tal vez un programa, pero un proyecto de innovación en el aula. La pregunta sería, y se los lanzo desde ahora, a ver si pueden formular ustedes sus proyectos. Por ejemplo, la tecnología podrá formar a los infantes o a los niños y niñas de manera integral. Esa es una pregunta que queda para la siguiente clase. Si alguien me trae para la siguiente clase, obviamente tiene un puntaje, ¿sí? Y como en la certificación, también se va a dar, ¿no? Después de este tema, pues esta pregunta va a ir en uno de los contenidos. Entonces, la pregunta es, ¿la tecnología podrá formar integralmente a los niños? Y vamos a dar un poquito de avance y tomando en cuenta el ejemplo, ¿no? Obviamente que no, la tecnología jamás puede reemplazarnos ciertas cosas, velocidad, claro, ¿no? En la digitación, en todo lo demás, pero el sentir, el pensar, el formar hábitos, sentimientos, el, la formación de principios, no lo va a poder hacer. Entonces, esas cosas son eminentemente del ser humano. El ser humano es perfecto, es la creación de Dios. Y una creación de Dios no puede, imagínese, nuestro organismo, nuestro cuerpo humano es una máquina perfecta que nadie nos está manejando o tenemos algún chip que alguien nos da a la derecha, a la izquierda, al centro y tenemos que movernos, ¿verdad que no? Entonces, mire, comparado, entonces podemos decir de que efectivamente la tecnología jamás, no sé cuándo tendría que pasar, no sé cuántos años, para que lo reemplacen de forma total. No creo. Muy difícil. Bien, pasamos a la siguiente. Educación preescolar y preprimaria. Miren, seguimos trabajando el entorno familiar. Educación preescolar de 3 a 6 años. Educación primaria. Miren, ustedes están con niños pequeños de 2, tal vez algunos están con 2 años, 3 años, 4, 5, 6 años, ¿no? Porque entrando perdón, a los 5, porque a los 6 años ya están en primer grado. Siempre nos vamos a guiar de la imagen que tenemos y en esta imagen, por ejemplo, niños que siempre están en grupo, nadie está aislado, no hay ningún niño que juegue solo, ¿verdad? Si ustedes observan. Y las imágenes es una forma de evaluar también a los niños cuando ellos están en equipo, cuando están individualmente. Aún así, si están en equipo, hay muchas cosas que evaluar. ¿Cómo juega? ¿Cómo se expresa? Tenemos que evaluar la expresión, a eso se le llama la oralidad, el juego. Podemos imaginar cómo juega solo o juega entre 2 o 3, pero cómo construyen ese juego entre varios. Si se respetan o no se respetan. Ahí viene las palabras que comúnmente decimos, ¿no? Los valores, ¿no? Los valores, el respeto, etcétera, ¿no? Pero en general, en el juego surge todo esto. Y a través del juego yo puedo descubrir
Y en el entorno familiar tenemos que enseñarle a los padres y a las madres de que observen a sus hijos cuando juega con sus compañeros. A veces no hay tiempo, dicen, pero hay que decirle, pues una horita no es mucho. Y en esa horita va a poder sacar cosas interesantes, importantes, para que pueda conocer mejor a su niño, para que pueda comprender mejor a su niño, para que pueda prestarle y saber cuáles son las necesidades y los intereses de su hijo, porque eso también lo trabajan en el aula inicial, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades, intereses de los niños? Pero los padres no saben. Algunos sí, pero eso sería uno, dos, tres, pero la mayoría no, porque todos están enfocados, salen a trabajar todo el día, el niño queda con la abuelita, con la tía, con la hermanita mayor, etcétera. Entonces nuestra tarea siempre, el día a día, siempre es hablarles y en las reuniones que tienen, trabajar la emocionalidad en los padres, ya que está muy de moda Vizquerra, porque él tiene unos textos hermosos donde se trabaja el desarrollo de las habilidades socioemocionales para que el estudiante conviva en el aula de manera armoniosa. Entonces, cuando hablamos del estudiante, hablamos de los niños en primaria, en secundaria, inicial igual. No porque sea inicial no tenga emocionalidad, al contrario, en inicial es la que empieza todo, desde el hogar, obviamente. Se dice siempre que la educación nace desde el hogar. No es que el profesor le da la educación en el aula. Por favor, tengan bastante presente y digan eso a los padres. A veces los padres en algunos de repente, no todos, pero siempre dicen, no, no, hoy en día la educación está mal porque los profesores ya no enseñan, antes era mejor. Claro, antes era mejor. ¿Saben por qué? Antes uno entraba la letra con sangre. ¿Qué quiere decir esto? Pues caramba, si no sabía el niño, pues le agarraban ¿no? Palmetazos o con San Martín. Y el padre no podía decir nada. El padre decía también, dale, si no sabe. O sea, ambos estaban confabulados, vamos a decir así, ¿no? Pero en cierta forma tal vez no ha sido mesuradamente, ¿no? De manera gradual, no sé cómo decirlo, pero sin embargo fue bueno, con excesos, pero tal vez fue bueno. ¿Por qué digo bueno? Tal vez los valores sí se trabajó bien, los valores, los principios sí se trabajó bien. Lo que no estaba bien era los golpes, obviamente, los golpes, el maltrato, ¿no? Esa parte no era bueno. Hoy en día se han perdido los valores, los principios. ¿Y por qué se pierden los valores y los principios? Se pierde porque justamente la educación avanza, la educación evoluciona, pero también el sistema avanza, evoluciona. Y en el sistema pues encontramos los avances tecnológicos, ¿no? Los avances de la forma como se socializa el ser humano. En la socialización hay lenguajes, hay hábitos, hay costumbres, ¿no? Y lo que decíamos antes, tenemos la socialización a través de los diferentes estatus, aunque no se diga hoy en día, pero sí existe, ¿sí? Eso existió desde los incas, desde antes de Cristo, después de Cristo, y no podemos decir que no, ¿verdad? Entonces, el entorno familiar es importante, es la base de seguridad emocional y primeros aprendizajes informales. ¿Por qué se dice informales? Porque lo aprenden de manera informal. Ellos no están aprendiendo de un texto, de una teoría, sino van aprendiendo de lo que los padres saben, lo que los padres aprendieron de sus otros padres y así, o sea, de cada uno de sus ancestros. Y eso va trayendo a este momento. Y si, ¿qué tal? Preguntamos, decimos así, ¿cómo fue los padres de ese niño que tienen en el aula? Si ha sido padres irresponsables, no cuidaron, no protegieron, no educaron integralmente, ¿no? A ese padre que es actual,
obviamente los otros padres, los bispadres, los bisabuelos, vamos a decir así, fueron igual. Entonces la cadena continúa y no se ha cortado en ese proceso, en ningún proceso. Por eso tenemos padres en este momento, si ustedes me dirán, que no todos, pero hay padres así, tan irresponsables, dejan a los niños y se van y no le importa, vienen a recoger o lo mandan a recoger, ¿no? La cosa que para ellos es un alivio que el niño se vaya a la escuela y toda una mañana tienen para mirar la novela, en caso que no trabajan las mamitas. Y si trabajan, obviamente, están pues, ¿no? Ausentes del hogar. Entonces, podemos decir de que el entorno familiar es determinante, es la base, es la médula de la formación de ese niño. Y no, acá no hay que echarle la culpa al docente ni al auxiliar. El auxiliar no tiene la culpa, el docente menos. Quien tiene la culpa es los padres que lo crían. Por eso vamos a trabajar también otro tema que después lo vamos a ver en la siguiente clase. Es importante por eso que ustedes, estimadas señoritas, señoras auxiliares, tengan en cuenta que el entorno familiar de donde viene el niño es la base fundamental para que estos niños, si vienen con malos hábitos, es en el hogar lo que adquirieron, no en la escuela. Si vienen, digamos, con los buenos principios, buenos hábitos, también detrás de ese niño hay excelentes padres, ¿sí? Ahora, la educación preescolar de 3 a 6 años, ¿qué nos dice? Puente entre el hogar y la escuela formal. Y seguimos hablando de cine. Recuerdan que en el primer momento trabajamos, que no dijimos que era cine, ya saben, ¿no es cierto? Basada en juego libre, exploración y experiencias significativas, dice. En este caso, en la educación preescolar, ya se ve la formalidad. En la primera era informal, ¿sí? Donde dice entorno familiar. En cambio aquí ya es la formalidad, que quiere decir ya están entrando pues a la escuela y van viendo, digamos, se matriculan, ya tienen una profesora, la profesora les enseña y ya es parte de la formalidad, ya no es como en el entorno familiar, ahí no hay ninguna profesora. O sea, los primeros profesores en todo caso ahí son los padres, ¿no? Todo lo que le enseñen los padres, eso va a traer como un saber previo el estudiante o el niño a la escuela, ¿verdad? Entonces, decimos así los docentes y los auxiliares, este niño tiene buenos saberes previos, porque en el hogar seguramente le han enseñado muy bien, qué bueno. Entonces, cuando viene el papito, la mamita, va, ¿no? Ustedes dicen, sí, ceñito, no se preocupe, su niño es excelente, tiene buenos hábitos, se comporta bien, le gusta compartir, se socializa, es empático. Qué lindo niño, como quisiera tener todos los niños que sean así, ¿verdad? Entonces, mire, ya está en la formalidad y ahora tenemos la educación primaria. Entonces, a la educación primaria, los niños si han aprendido todo eso, ¿no? Viene bien, digamos, educadito de manera integral, van a llegar a un primer grado, pues muy bien, ¿no? Entonces dice acá, transición hacia el aprendizaje, ¿no? Más estructurados con base en competencias desarrolladas previamente. Recuerden que toda la educación es por competencias, la educación no es como antes tal vez se decía por objetivos, ¿no? Claro, ahora sigue todavía los objetivos, pero ahora es basado por competencias. La comunidad y la familia juegan el rol fundamental en la socialización durante este periodo de transición educativa. Entonces, decimos que la comunidad y la familia un papel importante, significativo y sobre todo que aporte, tienen que estar, digamos, de la mano los dos, la comunidad y la familia. Eso es en educación inicial, ¿no? Para que pueda tener éxito el aprendizaje de los niños, pues tiene necesariamente y obligatoriamente estar de la mano la comunidad y la familia, tener un rol preponderante y fundamental para la socialización durante este periodo de transición.
¿Por qué digo de socialización? Hay niños y niñas, he observado yo por experiencia, digo, ¿no? Cuando vienen de inicial y ven el aula grande, porque hay niños que vienen de inicial pero particular y otros niños vienen de estatal. Bueno, en estatal los que están no hay problema. ¿Saben por qué? Y eso tal vez ustedes no se han dado cuenta. Eh, el ambiente de educación inicial en estatales es grande. Tienen su patio para jugar, saltar, brincar, tienen otro, ¿no? De repente donde van a jugar deportes, ¿no? Entonces, en cambio, en inicial no pasa eso, de inicial en particular. A veces los colegios son tan pequeños y las aulas son reducidas, ni tienen un patio grande para jugar, brincar, hacer actividades, sino otro pequeñito donde ahí apenas dan vueltas y vueltas y no. Luego, cuando terminan los 5 años, van a primer grado. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? No se quieren integrar, tienen miedo, no quieren quedar, mejor dicho, el primer día de clases, ese niño no se quiere quedar. ¿Por qué no se quiere quedar? Porque le parece grande, se asusta, llora. Entonces, esas cosas también tienen que ir preparando los auxiliares que ustedes son, no son docentes, sin embargo, tienen que conocer. Yo sé que ustedes como auxiliar también están estudiando educación y es una parte de la formación para el docente, para que futuramente pueda conducir los niños de primer grado, segundo grado, etcétera, en el nivel de primaria, algunos seguramente secundaria se irán, ¿no? Porque eso es parte de la vida de cada auxiliar. Entonces, es importante, en este caso, la integración, ¿no? Para la formación integral de los niños, la integración de la comunidad y la familia, que son unos temas muy importantes, que los dos no pueden estar separados. Igual pasa en el nivel de primaria, ¿no? Que no puede estar aislado los padres de familia de ninguna manera, con mayor razón en el nivel inicial. Los padres y la comunidad tiene que estar presente, ¿sí? Siguiente, por favor. Tenemos desafíos actuales en el cuidado infantil. Este es un problema el día a día porque en estos tiempos, como podrán darse cuenta, las necesidades en los hogares, ¿no? En los padres de familia, hay padres separados, madres solteras, hogares mal constituidos, puede estar papá y mamá, pero mal constituidos en el sentido de que tal vez lo hicieron en un momento cuando eran jóvenes y que todavía no tienen experiencia cómo criar, cómo educar a sus niños. Entonces, eso nos trae como consecuencia para las aulas de educación inicial cuando asisten los niños y va a tener problema también en la personalidad y formación del niño, ¿no? De la niña y del niño de educación inicial. Y por qué no decirlo, porque ellos van a ser futuros estudiantes de primaria, secundaria, superior, y cuando sean jóvenes serán, digamos, futuros conductores de algunas tareas que aporte a la sociedad. Entonces, si tenemos niños de esa manera, pues, ¿qué estamos esperando en el futuro? ¿Cómo serán esos profesionales? Si es que llegarán o no llegarán, ¿no? Entonces, la brecha y acceso y calidad nos habla acá. Dice, persisten diferencias significativas en la disponibilidad y calidad de servicios según nivel socioeconómico y ubicación geográfica. ¿Qué es lo que nos quiere decir en esta que decimos brechas? Nos habla que tenemos, la brecha es diferencias o dificultades al acceso y calidad de qué, de la educación. De manera así muy concreta lo vamos a mencionar en este momento. Por ejemplo, en educación inicial tenemos por aquí, si hablamos, si es en Lima, en provincia, tenemos muy poca infraestructura con una buena estructuración para las necesidades de los pequeños, como por ejemplo los servicios higiénicos tienen que estar
estar a la altura de los niños pequeños. Las rampitas, ahora que hablamos de niños con necesidades especiales, seguramente que ustedes tienen en cada una de las aulas. Recuerden que esta capacitación va a nivel nacional, están en cada uno de los puntos de nuestro país a lo largo y ancho de nuestra patria. Por lo tanto, cuando hablamos de brecha y acceso y calidad educativa, estamos hablando, en primer lugar, la infraestructura, que algunos tal vez cumplan, ¿no? Las expectativas, sin embargo, otros no. Cuando hablamos de educación inclusiva, hay niños inclusivos en educación inicial. Entonces deben de tener, uno, en los servicios higiénicos para que esos niños puedan cogerse en ambos lados de su bañito, con la manito pueda apoyarse y hacer uso de sus necesidades, ¿no? Para ingresar al baño debe tener sus rampas. Hay algunos que tienen gradas y eso es incorrecto. O para ingresar a la escuela debe tener rampas porque algunos niños están de repente en sillita de rueda. Entonces deben de ingresar con su por la rampa sin ningún problema. Muy aparte, tal vez tengan gradas, ¿no? Pero debe de estar adecuado. Cada escuela, cada centro de educación inicial debe estar adecuado para que ese niño tenga un servicio de calidad. Si hay un servicio de calidad, así como esto que estoy hablando, debe haber también docentes preparados para este tipo de enseñanza. Por ejemplo, los auxiliares de educación inicial o secundaria, porque también hay auxiliares secundaria, no pueden ellos competir con un trabajo, con una función que se les dé con niños con necesidades especiales. No lo pueden atender porque desconocen, en primer lugar, de qué adolece ese niño. No tiene un informe psicológico, no tiene un informe psicopedagógico. Hay dos tipos de informe. Informe psicológico que lo otorga el psicólogo, ¿ya? El informe psicopedagógico lo otorga la docente, observando todos sus procesos al niño. Y ese niño de repente estuvo de 3 años en otro inicial y se ha trasladado a este inicial actual, un ejemplo. Entonces, esa profesora del inicial del otro colegio tenía que haberle enviado a la dirección todos los informes y la dirección tenía que haberle entregado a ese niño que se retira con su informe psicológico, una copia, ¿verdad? Una copia del informe psicológico, una copia del informe psicopedagógico. En el psicopedagógico van todos los procesos de aprendizaje que ha tenido ese niño con necesidades especiales de educación inicial. Lo mismo pasa en educación primaria. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, estimadas auxiliares, señoras y señoritas, de que es importante tener esos documentos a la mano, no porque es auxiliar desconozca, no, al contrario, el auxiliar, si tiene ese documento, lee, no, este niño tiene este problema, yo no sabía, entonces ahora lo voy a atender mejor porque conozco, porque está detallado, está escrito, muy detallado, todo lo que adolece ese niño o quienes le atendieron, si logró algunas competencias, también ahí en el informe psicopedagógico está detallado. Entonces, eso yo les digo como es como una forma de que esto no es de lo que yo pueda inventarme, sino son normativas que se deben de cumplir y eso se debe de hacer en el nivel inicial, en el nivel primaria, también en secundaria. Por eso llegan a las universidades estudiantes, si ustedes observan, en algunas universidades, y está hecha la ley, para que le den la oportunidad de trabajo a esos jóvenes especiales. Y le dan, porque es ley, ¿no? Entonces, vayamos por ese lado. Por esa razón decimos, hay brecha y acceso de calidad todavía, y calidad falta. Brecha también existe todavía. De repente se da calidad porque la profesora
titulada, se preocupa, se capacita como el auxiliar también, ¿no? Pero ¿en qué parte viene la brecha? En la parte de infraestructura, en la parte de los informes. Entonces, por desconocimiento, el auxiliar, tanto el docente que conduce ese niño de esa edad, entonces puede cometer algún error, ¿ya? Y a veces eso le va a generar problema al docente. Pero para que eso no suceda, siempre hay que pedir los documentos cuando son niños con necesidades especiales. ¿Correcto? Pasamos. Formación docente. En esta parte, ustedes saben, queridas y estimadas auxiliares de inicial, secundaria de repente está también, pero en este caso estamos con inicial. Necesidad de fortalecer la profesionalización y formación continua de educadores en primera infancia. Antiguamente, no puedo decir, anteriormente, vamos a decir, había en algunos institutos una capacitación de 1 año que decía este título, estudios en el tema de educación inicial, de manera específica, puericultura. Puericultura. ¿Qué significa esto? Que todos los docentes, o al menos auxiliares, ¿no? Teníamos que prepararnos en este tema de puericultura, porque era importante. Era importante, ¿saben por qué? Porque te capacitabas en el conocimiento cómo trabajar con niños de 0 a 2 años y de 2 a 5 años. Ustedes saben, de 0 a 2 años es cuna, ¿sí? Y en cuna se trabaja, te dejan al bebé. En aquel tiempo, pues se usaba los pañales. Ahora ya no, ahora se usa, es mucho más rápido, ¿no? Su pañal, digamos, vas a la farmacia, compras y es más práctico, le cambias. Antes no, tenías que saber doblar los pañales igual que tetra. Se llamaba tetra en ese tiempo, ¿no? Y se utilizaba pañales de gasa, pañales de franela, ¿sí? Y el otro para sujetar todo era la tetra, pero para que esté al estilo y cómodo igual que la tetra, pues tenías que saber doblar esos pañales. Y eso se hacía en las cunas, porque las mamás trabajaban, dejaban a sus niños en las cunas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en cuna en aquel tiempo antes de iniciar como docente, porque me quería primero trabajar en ese campo, quería estudiar, saber cómo era la formación y trabajo con niños pequeños de 0 a 2 años y 2 a 4 años. Es por esa razón les digo por experiencia. Entonces, hasta ahora existe esta cuna, está en la avenida Nueva York, entre Avenida Nueva York y Avenida Huaylas, en Chorrillo, en Lima, Perú. Los que son de provincia, estoy hablando en Lima, Perú, ¿verdad? Entonces, qué hermoso de trabajar con esos niños en cuna, de 0 a 2 años. Me tocó esa parte a mí. Después también me tocó, obviamente, de 2 a 5 años, ¿no? Entonces allí hay que saber, por ejemplo, de 0 a 2 años, cómo hacer los móviles. ¿Saben qué son los móviles, verdad? Los objetos que les tiene que colgar en la cuna del niño, desde el techo puede ser en su misma cuna, pero esos móviles tienen que ser, digamos, educativos. Los colores tienen que aprender a seleccionar, los colores primarios, ¿no? Los objetos, formas. Entonces, hay que hablarle a los niños cuando son de cuna. Alguien de repente aquí está presente en lo que es cuna y en la siguiente clase me dirían en todo caso, ¿no? Entonces, para poder trabajar y conocer esta parte de 0 a 2 años, es muy hermoso y muy lindo. Esto es como una base para trabajar de 3 a 5 años. Y trabajar en esta parte también te forma como madre, ya vas empezando
a saber, a comprender cómo es estimular, por ejemplo, los reflejos, las emociones en los niños. Tú le presionas la manito del pequeño, si te presiona la mano es porque te está dando una respuesta que sí. ¿Eh? Qué interesante, ¿verdad? O cuando tú le haces un cariñito en el estómago o le haces en la quijadita, ¿no? Te sonríe, te muestra la alegría. Entonces, estamos trabajando ahí sus emociones de la alegría. ¿Y qué pasa si llora? Es pues otra emoción, ¿verdad? Entonces, y así por el estilo, podemos decir de que en la formación docente, pues es una preocupación constante de preocuparse, formarse, capacitarse en temas distintos. La educación es muy rica, abarca todo. ¿Todo por qué? Porque como educador tienes que ser innovador, como educador tienes que ser el número uno en conocer todo para poder formar. Recuerden que están trabajando con seres humanos, con una personita, con un niño que va a ser una personita a futuro, va a ser un ser humano gigante, ¿no? O sea, adulto, y que de nosotros va a depender el fracaso o el éxito de ese futuro ser humano en la sociedad. Entonces, ser docente es una tarea, una responsabilidad gigante. No es fácil. Se escucha muchas veces que una carrera docente es fácil, dice, sí, en la universidad terminas en 5 años, pero lamentablemente no es así. Demostremos que la docencia es más que eso, tanto el auxiliar igual, porque ustedes también llevan las mismas funciones que que el docente. Es por esa razón que tenemos que preocuparnos en la preparación, en la capacitación. Este tipo de eventos que están recibiendo les fortalece para que ustedes sean más, les fortalece para que ustedes sean diferentes a otras, porque hay auxiliares seguramente que también están sin capacitarse, sí existe. No, eso les digo por experiencia. Yo tengo 42 años de servicio y aparte de todo ello, pues he estado también todo el Perú capacitando aquí en Lima, en provincias, y he visto, tanto en primaria, en inicial, existen. Como también hay muy buenos que se dedican, ¿no? A capacitarse, a estar constantemente al día con todo lo que pasa, porque quieren llevar cosas nuevas al aula, tanto docente como auxiliares, ¿no? Obviamente también a esto tenemos que sumar algo que es muy preocupante, ¿no? A veces la economía no es lo mejor posiblemente. Entonces, el docente de repente pues carece, tanto el auxiliar con mayor razón, porque el sueldo es menos que un docente, ¿no? Entonces, a veces eso hace que se detenga, pero hay otros que se la saben, se la ingenian, ¿no? Buscan la forma, ¿no? Para poder capacitarse y estar al día con todo lo que viene, las innovaciones, etcétera. Y a esos, pues, mis felicitaciones. A ustedes que están en este momento, mis felicitaciones porque en realidad son muy excelentes, muy lindas, muy buenas auxiliares que están, los que se han inscrito y los que están escuchando, los que están atentos y sobre todo capacitarse y ponerlo en práctica. Eso es lo ideal, porque si yo me capacito y no pongo en práctica, tampoco no tiene sentido, ¿no? Entonces tienen que marcar la diferencia, ¿no? Ser auxiliares que marcan la diferencia, ser auxiliares que van de la mano con la innovación, con la tecnología, ¿no? Con todos los avances que viene en la educación. Bien, pasamos a las políticas inclusivas. Habíamos estado hablando de inclusivo, mire, y llegamos al punto de la política inclusiva. ¿Qué es la política inclusiva? Urgencia de implementar. Mire, yo sin llegar a este punto ya estaba hablando. Urgencia de implementar políticas
¿no? Públicas que garanticen atención de calidad para todos los niños, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. Ya habíamos hablado, en todo caso aquí vamos a pasar de manera rápida, pero de todas maneras, ¿no? ¿Quién es la persona encargada de mejorar toda la parte estructural de lo que es la política educativa? Obviamente, Ministerio de Educación. Ahora, que digan que no tienen, digamos, presupuesto, hay presupuesto. Lo que pasa, tal vez no hay buenos, ¿no? Componentes para mejorar la estructura, ¿no? De la política educativa para el nivel inicial, primaria, secundaria. Si decimos nosotros que el niño infante, o mejor dicho, los niños de educación inicial son la base de formación para el nivel primaria, entonces, ¿qué estamos esperando, no? El gobierno, el Ministerio de Educación tiene que programar, sacar buenas programaciones en mejoras de implementación, lo que acababa de hablar hace unos momentos, en cuanto a su infraestructura, en cuanto a sus adecuaciones de acuerdo a las necesidades que hay en cada colegio o escuela o institución inicial. Entonces, deben saber el porcentaje, cuántas instituciones tienen dificultades que aún no han implementado. Entonces, lo tienen que hacer, eso tienen que tenerlo estadísticamente, así como se tiene cuántos profesores hay en el nivel inicial, primaria, secundaria, cuántos auxiliares, igual. Entonces, de allí viene la calidad, ¿no? Y la política, digamos, inclusiva. La inclusiva habla de manera directa para aquellos niños inclusivos, mejorar a esos niños que están todavía en la vulneración de todos sus derechos. Todavía no han alcanzado de repente ni siquiera el 80%, tal vez estén en un 40%. A eso se refiere, ¿sí? Ejemplo dice, programas de estimulación temprana. ¿Ven? Ese tema en comunidades vulnerables han demostrado que cosa, reducir brechas de desarrollo cuando integran a las familias y respetan contextos culturales locales. Programas de estimulación temprana, hay pocos. En provincias no lo sé si habrán en todas, no lo sé exactamente, pero dudo mucho que todas las instituciones tengan programas de estimulación temprana. Digo esto porque educación inicial debe de tener de manera así urgente para que pueda mejorar todos los niños que tienen las necesidades especiales. Por ejemplo, en las instituciones deben de tener un psicólogo, un médico, un psiquiatra y una enfermera. Bueno, lo ideal, ¿no? Debería de ser, por lo menos para los niños inclusivos. Pero lamentablemente eso no existe, creo, con las justas, ¿no? Apenas hay un psicólogo por UGEL, si no me equivoco, y visita a las instituciones educativas a ver cómo va, levanta informe, deja una, ¿no? Una ficha para que llene, si está bien o está mal, qué cosa tiene, qué necesita. Eso no es, ¿no? Lamentablemente, eso no es, digamos, desde el punto de vista de la política inclusiva, interviene, no, es engañar realmente, ¿no? Pero esperamos que mejore, pero ahí pues trabaja fuerte la profesora, el auxiliar, en este caso ustedes, ¿no? Que son el soporte importante en cada institución educativa. Y mis felicitaciones a cada uno de ustedes, porque sin ustedes también, ¿cómo estarían las profesoras de educación inicial? Bien, siguiente. Recomendaciones para la práctica pedagógica o para la práctica psicopedagógica, ¿no? Tenemos cuantos aspectos: formación integral, evaluación continua, alianzas colaborativas
observación sistemática. En la formación integral habíamos hablado bastante. La evaluación continua, vamos a dar un poquito más. Alianzas colaborativas también, así es necesario, y la observación sistemática. Habíamos hablado también de que la observación era importante, ¿verdad? Eso ya habíamos tocado. Sin embargo, la formación integral habíamos hablado mucho. ¿Y por qué? Porque este tema es importante. Formar integralmente, dije hace unos momentos, ¿no? Que es la base fundamental en el hogar. Recuerden que si en el hogar no lo hicieron bien, pues en la escuela o en la institución inicial va a tener problemas. Y la culpa lamentablemente lo vamos a llevar nosotros, ¿no? Los docentes, los auxiliares. Siempre vamos a cargar con esa culpa de que nosotros fuimos los culpables, como si nosotros hubiéramos tenido, hubiéramos procreado al niño o la niña. Y eso es falso, ¿verdad? Entonces, en la formación integral dice que tenemos que promover la formación de educadores en enfoque integral que combine conocimientos sobre desarrollo, neurociencia, pedagogía y cuidado. Cuando hablamos de enfoque integral, enfoque significa concentrarse en un punto, en este caso, ¿en qué punto? En la formación integral de los niños. Tomando en cuenta, dice, los conocimientos de desarrollo de neurociencia, pedagogía y cuidado. Neurociencia, sabemos de que los niños de educación inicial tienen que ser preparados para la lectoescritura del nivel de primaria. Y cuando hablamos neurociencia significa sus neuronas de la niña o el niño se están desarrollando, están en todo el proceso para un aprendizaje de la lectoescritura en el nivel primaria. ¿Y cómo lo van a desarrollar? A través de la estimulación, a través del aprestamiento. Dos cosas, aprestamiento, aprestar de manera correcta para que los niños, cuando lleguen al nivel de primer grado de primaria, pues no tengan dificultad para la lectoescritura. Y muchas veces también los padres, no ustedes los auxiliares ni los docentes de inicial, y exigen que ya en inicial aprendan a escribir y cosa que no va a poder ser, ¿no? Depende de la edad, si son niños de 5, pues todavía no. Claro, pueden tal vez trazar, digamos, consonantes, ¿no? La A, porque relaciona con los objetos, de acuerdo a lo que manipula, la E, I, O, U, ¿no? De acuerdo a todos los objetos de su entorno que van explorando, que van manipulando, ¿no? Ya, llámese objetos estructurados, o sea, material estructurado o no estructurado, entonces los niños pueden relacionar y trazar los consonantes, pero quizás todavía no, y no es una exigencia que salgan leyendo y escribiendo. Pero sin embargo, los padres cuando ya están en 5 años quieren que ya los niños lean y escriban y eso no va a poder ser, ¿no? Entonces, lo que sí debe de estar bien, digamos, estimulado, bien, digamos, enfocado en lo que es la parte explorativa de los materiales, del estructurados, no estructurados, para que pues estos niños cuando lleguen al nivel primer grado de primaria, respondan de manera correcta, de manera eficiente en el campo ya de la lectoescritura. Para eso es la profesora, ¿no? Los cuidados también es importante, hemos hablado bastante. Cuán importante es cuidar la emocionalidad, ya les dije. Si los niños no leen, escriben en primer grado, es porque ya vinieron con problemas o simplemente no han hecho, ¿no? La buena estimulación para la lectoescritura, ¿no?
o simplemente si los niños son calladitos es porque traen problemas psicológicos los niños del hogar, porque los padres son los que lamentablemente, ¿no? Hacen el maltrato psicológico en el hogar y luego echan la culpa a los auxiliares, a los profesores, al directivo, etcétera, o a otros niños, ¿no? Porque por lo general eso ocurre. La evaluación continua es importante. Implementar procesos de evaluación formativa. ¿Por qué se dice formativa? Porque cuando tú evalúas constantemente todos sus procesos, sus juegos, si escribe, si traza, si pinta, si, digamos, repasa, porque en inicial es eso, repasar por las líneas punteadas, ¿verdad? O si traza, ¿no? Las figuras, las formas, las imágenes, o pinta, pinta bien, se sale de la línea o de repente lo pinta correctamente dentro de la línea de las figuras. Eso es importante. Si no se sale de la línea, es porque respeta, porque sabe que fuera de la línea es incorrecto. Miren, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a lograr todo eso? A través de la observación. ¿Y cómo? ¿Y para qué voy a observar? Para evaluarle, para ponerle A, B, C, si está en A, está en B o está en C. O sea, inicio, ¿no? Que es la C, B es, digamos, el proceso y la A es logrado, ¿verdad? Entonces, me va a permitir poner esas escalas de valoración con la finalidad de que yo pueda determinar que efectivamente este niño sí llegó a la A o a la B o a C, o todavía sigue la C, ¿no? Entonces, eso indica que yo estoy evaluando de manera continua. ¿A través de qué? A través de la observación. Por eso dice acá, ¿no? Implementar procesos de evaluación formativa que retroalimenten las prácticas y permitan ajustes oportunos. ¿Qué pasa si los niños siguen en C? Entonces tengo que implementar algún trabajo o un pequeño programa, un pequeño proyecto, el por qué este niño no está, digamos, aprendiendo lo que realmente se ha planificado. Tiene algún problema, debe tener. Por eso yo decía hace unos momentos, al principio, que hay niños que vienen con maltratos psicológicos. Si son niños con necesidades especiales, pues lamentablemente desconozco como auxiliar, como docente, que ese niño ya tuvo otros problemas en otra institución, quizás es un trasladado y yo estoy desconociendo. Entonces, eso no me permite a mí conducir de manera eficiente mi trabajo. Si es auxiliar, peor, pobrecita, ¿no? Desconoce cómo hay que conducirle a ese niño porque de repente en el informe decía, necesita permanentemente acompañarlo sentado a su lado, un ejemplo. Y de repente llega al aula y ese niño como se ve solito, no quiere, ¿no? No hace nada porque necesita que alguien esté a su lado, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. O necesita ese niño que le traten de manera individual, no quiere así de manera, digamos, general, porque un docente, un auxiliar, pues está trabajando en un grupo de 2 o de 3, y si es el docente, trabaja con todos, ¿no? Pero el auxiliar igual va ayudando, va apoyando en los procesos, pero siempre y cuando conozca. Y si no conoce, pues se le hace dificultoso el trabajo, ¿sí? Por esa razón que todos los auxiliares tienen la misma función que un docente, lamentablemente, aunque no es docente, pero está llevando la función del docente, ¿sí? Bien, alianzas colaborativas. ¿Qué pasa con esta parte? Dice, ¿no? Fomentar la colaboración sistemática entre la familia, comunidad y escuela para garantizar continuidad y coherencia en las experiencias educativas. Hace unos momentos también dijimos de que la comunidad, ¿no? Tiene que estar siempre de manera coherente, de manera integrada, trabajando con la institución. Es por esta razón, en esta parte decimos ya alianzas colaborativas.
alianza o estrategia, vamos a decirlo así mejor, ¿no? Para que se comprenda. Los padres tienen que ser colaboradores, colaborativas, colaborativos, cuando hay actividades o cuando hay temas de interés para ellos, tanto para la institución, ellos tienen que integrarse de tal forma que puedan contribuir con su presencia, con su apoyo a la escuela o a la institución, al auxiliar, al docente. ¿Qué pasa? Que cuando no se integran los padres, así como acabamos de decir hace unos momentos, se dedican al trabajo y le mandan con la hermana mayor. La hermana mayor no es igual, o la tía o el tío. Ellos van en cumplimiento de recoger y llevarlo o traerlo, no nada más, pero trabajar de manera colaborativa en actividades meramente de la institución, no lo va a poder hacer porque van a llevar el mensaje y dicen, ¿no? Dice la profesora que van a hacer esto, dice, ¿no? Y ese dice muchas veces va el mensaje con error y el padre o la madre, pues tal vez ni le preste atención, pues si tiene tiempo irá, ¿no? Y si no tiene tiempo, pues lamentablemente no va. Entonces, la indiferencia hace que la maestra, el auxiliar, sea, se sienta incómodo, se sienta no correspondido, ¿no? A pesar de que son sus hijos. La observación sistemática. Hablamos también hace unos momentos en la primera parte cuán importante era la observación, porque a través de la observación yo puedo evaluar a los niños. A través de la observación puedo detectar de qué, digamos, carece ese estudiante o ese niño, o a través de la observación que yo estoy evaluando. La observación es el evaluar, pero observo con mis ojitos, miro en situ, en el lugar de los hechos, de que ese niño, en ese momento, en ese instante, pues lamentablemente no pudo hacer esto, o no pudo pintar, o no pudo brincar, no pudo saltar, o no pudo gritar simplemente, ¿no? Entonces, a través de mi observación me puedo dar cuenta de que efectivamente ese niño tiene necesidades y como también tiene intereses. Puedo detectar muchas cosas. A eso se le llama la observación sistemática para conocer mejor al niño o la niña. ¿Y quién lo va a hacer eso? No solamente el auxiliar, sino el docente, la directora, el director, quien quiera que esté en esa institución. Sino, ¿cómo le voy a evaluar? Si yo no le observo, no puedo adivinar para ponerle una nota, ¿no? De A, B o C. Entonces, por eso se habla mucho, no solamente en inicial, eso va, la evaluación sistemática es en inicial, primaria, secundaria, superior. ¿Por qué? Porque es una forma de observar bien al ser humano para poder dar, ¿no? Un calificativo. Siguiente, por favor. Tenemos las conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos en este tema el día de hoy, que es un tema muy bonito, interesante? El cuidado infantil y la educación temprana no son solo servicios, sino derechos fundamentales y necesidades básicas para el desarrollo pleno de cada niño o niña. Vuelvo a repetir, no solo es un servicio, porque decimos siempre, yo estoy yendo a trabajar porque estoy cumpliendo, estoy viniendo a trabajar y he trabajado duro y etc, etc, ¿no? Pero nos hemos puesto a pensar, si fuera mi hijo y no me lo han atendido bien, de repente la docente o lo maltrató la directora, el director o el auxiliar, ¿no? ¿Solamente hablaría del servicio? No, el niño tiene derecho fundamental escrito normativamente que le protege en la ley del niño y del adolescente. Por eso muchos docentes auxiliares se generan problemas porque
cuando pasa algo, un maltrato psicológico, simplemente una mala palabra, no me refiero a una palabra grosera, sino me refiero, ¿no? Una palabra mal dirigida, y a veces los padres exigen al directivo que lo pongan en el CCB. Y ustedes saben, cuando les ponen la queja en el CCB, trae consecuencias, problemas. Muchas veces le aperturan proceso administrativo al docente, al auxiliar. Entonces, no podemos llegar a ese punto. Por eso tenemos que trabajar mucho, leer bastante lo que es de Vizquerra, que trabaja el desarrollo de las habilidades socioemocionales para que nosotros podamos contener, que debemos gestionar, decimos también la palabra controlar las emociones. Y en las escuelas, en las instituciones educativas de inicial, primaria, secundaria, se ven muchos problemas, no porque el docente sea malo, o la docente sea malo, o la auxiliar, o la, ¿no? Sean malos, sino simplemente no supo gestionar sus emociones. ¿Y qué es gestionar? Más claro para el docente, lo comprende mejor controlar, dice, ¿no? Pero no es controlar en sí, sino es gestionar. ¿Cómo yo gestiono esa mala emoción que tengo en ese instante? Imaginémonos que en este momento viene una mamá y me dice, vamos a hacer, yo soy la profesora, ¿sí? Viene la mamá y con un carácter, dice, algo que no ha pasado, pero él ya por error se entera de que a su niño le han gritado y que la profesora no hizo nada, ¿no? Pero eso no pasó, sino simplemente se informó mal. La mamá viene molesta, dice, profesora, ¿cómo es posible que usted, sabiendo que a mi hijo le han tratado mal y usted mire que no le ha hecho caso a mi hijo le ha dado quejas? Y yo totalmente desconozco de eso, un ejemplo, ¿no? Pero como vino toda malcriada, ¿no? Entonces la docente no estaba en su buen momento, de repente la agarró en unos minutos de ¿cómo se dice la palabra? En unos minutos que estaba desprevenida, pero estaba también de mal humor, y reacciona y le responde, oiga señora, ¿qué le pasa? Mire la forma como digo, ¿no? Oiga señora, ¿qué le pasa? Entonces, esa forma que yo estoy expresándome, no estoy gestionando bien mis emociones. Debería ser lo contrario, ¿no? Señora, disculpe, me tomé asiento. A ver, explíqueme por favor qué es lo que ha pasado. Entonces me explica todo y yo tendré que decir, disculpe señora, tengo desconocimiento de eso. A ver, me levanto de mi escritorio si es que estoy o estoy en la carpeta, no lo sé. Voy a verificar. Vamos señora, a ver, vamos a verificar qué pasó, dónde ha sido, a ver, rápidamente, en el acto. ¿Para qué? Para que la señora se quede tranquila. Y de repente llego al lugar de los hechos y las cosas no fueron así, ¿no? Entonces, la señora que va a decir, ay, disculpe, profesora, yo me equivoqué porque, bueno, me dijeron, ay, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si la primera opción que yo dije, ¿no? ¿Qué le pasa, señora, no? Y como ella viene molesta, ella me va a gritar más. Entonces ahí no gestioné mis emociones. Sin embargo, en la segunda propuesta que hago, estoy gestionando. A eso se llama gestionar las emociones. Y yo en otro momento haré más ejemplos. La otra parte dice la inversión en primaria, la inversión en primera infancia representa la estrategia más efectiva para promover desarrollo humano y equidad social. ¿Qué entendemos de todo lo que hemos trabajado? En la primera infancia, cuando nosotros hemos trabajado de manera estratégica, de manera efectiva, hemos promovido el desarrollo, hemos hecho todo lo posible, entonces no vamos a tener problema, ¿no? Pero si hacemos lo contrario, tendremos consecuencias efectivamente. No será lo que quizás
hubiéramos querido lograr, ¿no? Y nos damos la grata sorpresa de que hemos fracasado como docente, como auxiliar. Y estoy segura que eso no pasa. Y no estamos hablando de manera, por eso nos capacitamos. El segundo punto es imprescindible garantizar acceso universal a servicios de calidad, especialmente para poblaciones vulnerables. En este punto es importante, pero todavía, como dije, hay brechas. Es importante. Yo sé que las autoridades, el Ministerio de Educación se preocupan de querer mejorar todo, pero así como vino el sismo también ya malogró, ¿no? Hay muchas instituciones en este momento a nivel nacional que están, digamos, pésimos en el sentido, tiene rajaduras, se han rajado las columnas, los balcones, ¿no? Entonces, tiene un trabajo tremendo en este momento el Ministerio de Educación, tanto en instituciones educativas iniciales como primaria, secundaria. Entonces, si tuvieron una buena voluntad, no será en su gran mayoría, será por lo menos un 30%, pero falta la mayor parte. Todavía hay brechas, hay, digamos, infraestructuras que deben de mejorar mucho, ¿no? Sin embargo, a lo poco que pudieron mejorar de repente, pero viene un sismo que no está programado, no está, digamos, pronosticado, tal día va a venir de tal esto, no, lamentablemente, ¿no? Entonces, esas infraestructuras no han soportado y ahora tenemos estas consecuencias. Si ustedes miran los noticieros, seguramente han visto en todos los distritos de Lima, pues tienen problemas de infraestructura con todas las escuelas, tanto inicial, primaria, secundaria. Y a nivel nacional estoy seguro igual, los que están ustedes en provincia también pasará lo mismo. Lo que pasa no se está pasando esas noticias para poder enterarnos. Sin embargo, el acceso universal al servicio de calidad, eso se tiene que dar cumplimiento, sí o sí. Y como decimos nosotros, todos los docentes y los auxiliares también, cada uno se preocupa porque desde el ministerio no les dan, tal vez ahora últimamente se nota a través de CIFOS, ¿no? Hay capacitación del ministerio virtualmente, convenio con las universidades para mejorar la calidad educativa, dice, ¿no? Pero de manera presencial no hay. Virtualmente favorece, sí, ustedes que están a nivel nacional, ¿no? Están en diferentes puntos de nuestro país, están, pero presencialmente, ¿cuánto les gustaría seguramente hacer talleres, ¿no? Participar directamente en todo lo que son las dinámicas, y eso es importante porque también se aprende más con los talleres, pero también la parte de virtualidad, claro, también les ayuda, les abre caminos para que ustedes sigan investigando, leyendo y puedan auto, digamos, evaluarse cuánto saben, cuánto conocen. Y en las prácticas de talleres, obviamente, pues lo harían, ¿no? Mucho mejor. Pero dado las circunstancias en estos momentos, y de la política educativa, pues se está dando a través de las universidades, todo es virtual, ¿no? Los estudios inclusive hay presencial ciertos días virtual. Entonces, es importante de que ustedes sigan preocupándose de capacitarse virtualmente porque les ayuda de conocer muchas otras cosas que tal vez ustedes desconocían y es importante poner en práctica todo lo que ustedes lean, se capaciten, pongan en práctica, investiguen más, porque cuando uno se capacita hay temas que de repente por el tiempo no se puede, digamos, extender mucho, ¿no? Sin embargo, eso les sirve, le da un camino a ustedes para que sigan leyendo e investigando y eso enriquece la experiencia educativa de su calidad de servicio que ustedes van dando. El otro punto, la formación de profesionales especializados constituye un factor determinante para la calidad educativa.
La formación profesional, claro que sí, determina la calidad de servicio que pueden dar, ¿no? Pero, ojo, también hay profesionales con buenos méritos, vamos a decir, grados, etcétera, pero lamentablemente lo dejaron ahí. Ustedes saben de que un estudio de 5 años de una licenciatura, y si no te capacitas, pues lamentablemente te estás quedando obsoleto. Entonces hay que capacitarse. Si bien es cierto, los 5 años sirvió para sacar el título de licenciado o licenciada, sin embargo, eso no indica, no te da la certeza ni la seguridad de que lo que supiste en ese tiempo, ahora sepas, ¿no? Todo lo que tiene, lo que vino desde ese tiempo hasta este momento. Entonces, las cosas van cambiando, las cosas se va innovando cada año, ¿no? Temas distintos. Entonces, hay que manejar esos temas, por eso se dice actualización docente, actualización para auxiliares, ¿no? Y hay que seguir así para que nuestro servicio enfocado en la calidad educativa sea cada día mejor. Eso es el interés de cada uno de ustedes. Por eso están en este momento y del cual yo les felicito y también a la institución Educa SMAI, que he preocupado siempre pensando en los auxiliares de educación. Qué bueno, excelente, me alegra muchísimo. Luego tenemos las políticas y prácticas de primera infancia deben reconocer la diversidad cultural y familiar como recurso pedagógico valioso. Ustedes que están en provincias y los que están en Lima, obviamente, ¿no? ¿Cuán importantes son, por ejemplo, las políticas, como dice aquí, ¿no? Y prácticas de primera infancia que deben reconocer la diversidad cultural? Mire, la diversidad cultural y familiar. ¿Qué quiere decir diversidad cultural? Hay familias, aquí en Lima también, y en provincias, quechua hablantes. Tienen tan rico culturalmente en su idioma quechua, sus costumbres. Cuando hablamos de costumbre, hablamos todo lo que es las festividades, las danzas, su comida, ¿no? Sus paisajes, su idioma que habla el quechua y ese niño que interactúa con la naturaleza. Es un laboratorio vivo cuando interactúan con la naturaleza esos niños ¿no? De provincias y vienen acá a Lima, pues carambas, en Lima lamentablemente no hay la naturaleza. Claro, hay que ir, ¿no? Pero en la ciudad obviamente que no. Seguramente también en provincias están con esa idea de conocer Lima, los que están allá, venir acá a interactuar con los niños. Eso es importante, eso se llama la interacción, ¿no? Entre los niños de Lima, un ejemplo, y los niños de provincias. Se podría dar, cuando la política educativa lo permita, se puede dar para mejor, digamos, compenetrarse en la diversidad cultural, en la diversidad familiar. Si existe ese tipo de diversidad cultural, obviamente existe la de familiar, porque las familias van a enseñar a las familias, pero es de Lima, un ejemplo, a preparar, por ejemplo, ciertos platos típicos, a tejer, ¿no? De repente no será a pintar, sin embargo, a cultivar, por ejemplo, ciertos productos. Entonces, eso enriquece a quién, a que el niño desde pequeño vaya aprendiendo desde la edad de 0, de repente no, pero sin embargo de 3 años, ¿no? A 5 años. Yo he tenido niños de 3 a 5 años en el campo y es un aprendizaje riquísimo, ¿no? Es un laboratorio vivo donde puedes enseñar las partes de la planta, una planta silvestre, inmediatamente saben que eso es raíz, tallo, hojas, flores y frutos.
Lo que aquí, por ejemplo, en las ciudades, para enseñarle las partes de la planta que tienen que dibujarlo, pero no tiene el material vivo. O sea, la interacción, la exploración del niño con las cosas de su entorno, por eso dije hace unos momentos, era importantísimo. Y esto le va a dar un aprendizaje significativo, como lo dice Ausubel. Ustedes han leído Ausubel, ¿verdad? Entonces, el niño que interactúa, que explora, que manipula los materiales, tanto estructurados, no estructurados, le va a permitir a que tenga un aprendizaje significativo. ¿Sí? Solo así, entonces llegará a un primer grado, pues, de primera calidad, vamos a decirlo así, ¿no? Que va a ser un niño motivado para todo aprendizaje, porque todo lo ha aprendido de manera concreta, de manera explorativa, manipulativa, de todos los materiales concretos, de todos los materiales, digamos, que le ha proporcionado la auxiliar, el docente, y ha tenido una interacción social con sus compañeros, ha tenido ha aprendido a ser empático, ha aprendido a ser de interés para todos y tomar también interés a todos sus compañeros, y finalmente pues ese niño va a poder desarrollarse de manera integral porque nunca ha estado aislado, siempre ha estado trabajando en equipo, decimos nosotros, pero más claro lo vamos a decir de manera integral con todo el equipo del aula, y también hacer circular los equipos. A veces existe eso, una recomendación. Los niños a veces trabajan, ¿no? El grupo, por decir, abejita, y siempre los niños de abejita nada más. Hay que hacer que se desintegren y luego se integren con diversos amiguitos, porque si no, no van a poder desarrollarse pues potencialmente de manera integral, porque el otro equipo trabaja de manera distinta y el otro distinto y este de acá. Entonces deben de intercambiar, ¿no? Intercambio de grupos, intercambio de aprendizaje. Eso les va a permitir que desarrollarse mucho mejor. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro tema el día de hoy. Yo les invito para la siguiente, tenemos algo muy importante, pero queda pendiente algo del cuadro donde hemos trabajado de 0 años a 6 años. Ustedes tienen esa tarea, no tarea, un tema que investigar. Y en la próxima vamos a hacer preguntas sobre ese cuadrito y me gustaría mucho que se expresen. Quiero que abran sus cámaras todos para una fotito que estamos presentes todos, ¿verdad? A ver, quiero despedirme de ustedes con mucho cariño, con mucho interés de poder nuevamente seguir el día que nos corresponde al otro jueves, no, perdón, al otro viernes. Entonces, espero que hayan estado a gusto, espero que les haya gustado este tema que es tan importante. Les agradezco mucho. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Miss. Feliz día. Gracias, Miss. Feliz A día. ver, quiero la Gracias, Miss. interacción de Feliz día. ustedes. Una Feliz pregunta. día. Feliz ¿Qué día para tal les todas las pareció? De maestras. repente no estaban a gusto, de repente se durmieron. Feliz A ver, día, Miss. Gracias. levanten la manito. Ajá. Qué lindo. ¿Cuál es su nombre? La que me dijo muchas gracias, Miss. A Consuelo, Miss. Consuelo. Sí, Miss. Consuelito. Muchas gracias. Y espero que te haya gustado. ¿Les gustó o no? Sí, perfecto. Sí, Miss. Estuvo bonito. Gracias. Nos ha gustado mucho, Miss. Ha estado muy interesante. Me ha Muy agradado mucho. interesante, Miss. Muy bien. A mí me ha gustado también, sé que estaban calladitas, pero es el momento que expresen.
Dios les bendiga. Estábamos escuchando la clase porque estaba muy interesante, Miss. Muchísimas gracias. A Que pasen ustedes, un mis bonito día queridas. del maestro. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Feliz Feliz día. día del maestro, Miss. Muchas Me pasó gracias. bonito. Feliz día del Gracias a maestro, día ustedes. domingo. Gracias. A ustedes les deseo también un lindo fin de semana. Que Dios les bendiga y que siempre se logre los éxitos en sus personas y Gracias, también en su familia. Gracias, Miss. Hasta la próxima clase, Miss. Gracias. Que les vaya muy bonito. Gracias, Un Miss. abrazo a la Hasta luego. distancia. ¿De parte del Perú? Gracias por todo. Sí. ¿De qué parte me están hablando? A ver. Miss, desde la ciudad de Tarapoto. Uy, Tarapoto, bastante calor. Tengo una de mis hijas que tiene un negocio por ahí. Qué bueno, Sí. maestra, qué bueno. Feliz día, Miss, feliz día. Gracias. También a Yo- ustedes, que de repente ya son docentes y dígame, De acá de la Loma, sí, Miss. ¿usted de qué parte? Yo de Aló, Cañete, Miss. De la ¿de qué Loma, parte? departamento de Piura. Piura, también están en calor. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo Yo, está el clima en Lucía, Piura? desde Chintal, Miss. Está variado, buenas entre noches. frío y cálido. Ah, qué bueno. Acá estamos con frío. A ver, otro de otro departamento, a ver, por favor. Le hablo de Chiclayo, de Chiclayo. Chiclayo, la tierra del Papa León XIV. Del Papa, la tierra del Papa. Ajá. Sí, la tierra del Papa. Chiclayo en este momento es clave. Ajá. A ver, otra, por favor. De Cañete, Miss. Cañete, Imperial Cañete. Cerro Azul. Muy bien. Otra señorita o señora. De Pucallpa. Pucallpa. ¿Sabe por qué le dicen Pucallpa? Pucallpa es quechua. Tierra roja. Tierra Muy bien. Otra. A ver, otra, por favor. Miss, yo desde Chinchalta. ¿Ya se fueron todos? A ver, dígame. No, Miss, yo sigo acá con usted. Hay ¿De una qué compañera usted? dijo Chinchalta, Miss. ¿De Chanca? Chinchalta, dijo una compañera. Chincha. Arriba Chincha. Muy bien. Otra. Felicitaciones. Maestra, buenas noches. Buenas noches. De acá Dígame. de la Merced Chanchamayo, Miss. Chanchamayo, donde están las ricas frutas. Carambas. Yo conozco Chanchamayo. ¿De qué parte Chanchamayo? ¿San Ramón o No, de la La Merced, Merced? Miss. La Merced. La capital Merced. cafetalera del Perú, Miss, donde Yo produce fui el a café. estar en una ocasión por ahí. Qué lindo. Saludos a Chanchamayo. Ok, ¿Otro? Missy, muchas gracias. Otra profesora, otra señorita auxiliar. Chanchamayo. ¿Quién más? Maestra, buenas De noches. Suyana, Miss. ¿De dónde? Maestra, buenas ver. noches. ¿Para cuándo va a ser la segunda clase, maestra? El día viernes de la próxima semana. En Ya. el mismo horario. Ah, ya. Ya, ok, Miss, muchas Muy bien. gracias. ¿De qué parte? Hola. Maestra, yo soy de la Merced Chanchamayo. Ah, usted me está dando respuesta. Muy bien. Sí, Entonces, ok, como Miss. colegas de Chanchamayo, sus otras compañías. ¿Cuántas son de Chanchamayo? ¿Usted sola? Creo que sí, Miss. A ver, entonces ahora le comunica a sus compañeras que el día viernes tenemos de la próxima semana en el mismo horario. Muy bien, Ok. seguramente ahora se van a disfrutar por el Día del Maestro. ¿Van a ir o no van a ir? Está haciendo frío aquí en la Merced, Miss. ¿Así? No creo. Sí, Ah, está caramba. fuerte el frío también. ¿Y eso qué es ceja de selva, no? Eso, sí, Miss. Sí. Chanchamayo Muy hace bien. bastante calor, pero ahora el mes de julio hace bastante frío, Miss.
Ya. Sí, misita. Muy bien, señoras. Señora, señorita. No, señora, Miss. Señora. Muy bien. Muchas gracias. Han sido ustedes valientes de quedarse hasta este momento en su capacitación y estoy tan segura que le van a poner en práctica. Me despido con un abrazo enorme y fuerte. Muchas gracias. Que tengan una un lindo fin de semana, mi queridas señoras y señoritas auxiliares a nivel nacional. Un abrazo. Un besito. Ok.